Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Punto de Quiebre. El día de hoy estoy con una talentosísima psicóloga y directora de una de las fundaciones más hermosas que hay, de Fundación Internacional FUPEM. Pero fuera de todo ese papel, vamos a conocer quién es la licenciada Manuela y qué retos ha enfrentado en su vida para llegar hasta este puesto, qué hay más para ella. Bienvenida, mi querida estimada Manuela, ¿cómo estás? Hola, Lick, muchísimas gracias. Pues para todos me presento, mi nombre es Manuela Salazar, yo soy psicóloga de Colombia, pero pues como escucharon, trabajo con la Fundación FUPEM de México, entonces ya un poquito internacional. Mi estimada Manuela, pues bienvenida y gracias por tu tiempo. Y pues aquí en el podcast Punto de Quiebre vamos a platicar contigo sobre precisamente esos puntos de quiebre que vivimos todos en diferentes etapas de nuestra vida. Yo recuerdo una frase cuando hace un año, yo creo, o fue un poco más, que se te dio la promoción de estar como terapeuta hacia una directiva. Y tiempo después en una junta comentabas, eh, pusieron a una niña de directora, ¿no? Lo cual fue muy gracioso. Y esto porque eres una persona muy joven. Actualmente tienes que 25, 26, 23 24, años. 23. ¿Ves? Eres muy joven. Y yo siempre te digo que tienes un poco más porque, como lo he comentado varias veces, se me va la onda de la edad porque has sido una persona muy responsable, tienes habilidades directivas muy geniales y pues vamos a platicar. Antes de eso, a tus 23 años, eh, ¿quién es Manuela fuera del rol terapeuta, licenciada, directiva, de todo lo que haces en la fundación y aparte de tu labor independiente? Platícame un poco, ¿cómo te podrías definir? Bueno, pues aparte, digamos que de ser psicóloga y directora en la fundación, pues más que todo soy como Manuela, parte de la familia mía, porque pues yo no soy como que aparte de mi profesión, soy hija de dos papás separados y hermana mayor, casi madre de mi hermano chiquito. Y creo que pues si no estoy en el trabajo, estoy cumpliendo el rol familiar. Entonces estoy que ayudando a mi hermano, que venga y solucionamos esto, o con mis papás, acuérdense de esto, en qué te puedo colaborar, en qué te puedo ayudar. Entonces, o también soy mamá perruna. Entonces también con la perrita se está bien, el paseo, la comida, venga que es que la siento como rara, entonces vamos al veterinario. Entonces, fuera de mi rol como psicóloga o como profesional, creo que soy más que todo como rol familiar, pues porque todavía vivo en la casa de mis papás, entonces creo que ese es como el otro rol que me ocupa a mí más tiempo de que un rol de Manuela como persona independiente, porque pues todavía vivo en la casa de mis papás, entonces no es como que tenga mucho tiempo para mí, o Manuela, no sé, Manuela de hobby que le gusta ir a caminar, tampoco es como que me guste ir a hacer montañismo, pero principalmente soy o Manuela psicóloga o Manuela familia, nada más. Ok, ok. Y has tocado algo muy interesante, me gustaría profundizar ahí un poco sobre el tema de la estructura de tu familia, que es algo que pues yo no conocía. Y me interesa mucho saber, y seguramente pues a muchas personas que están en la etapa de edad que estás viviendo, pues tienes 23 años y tienes grandes responsabilidades. ¿Cómo es el tema? Primero, platícame. Comentas que estás en una familia en la que tus papis se separan. Uh Eh, -huh. ¿Esto a qué edad se separaron? ¿A qué edad tuya? Ellos se separan cuando yo tengo 8 años y mi hermano tenía 4. Entonces, Bien pues a chiquitos. mí mis papás, sí, y mis papás me pusieron a mí a decidir con quién quería vivir yo. Yo me acuerdo que me sentaron y me Ok. dijeron, es que nos vamos a... ¿Tú quieres irte a vivir con tu mamá o con tu papá? Entonces, pues, ya ahora que soy psicóloga, es como uno nunca debería poner a elegir a un niño con quien quiere vivir, porque entra como en esa mitad de o te vas con Sí. tu papá, pero estás
tu mamá o te vas con tu mamá y estás abandonando a tu papá. Entonces, como que elige tú a quién abandonas. Y pues muy chiquita, yo elegí irme con mi mamá. Nos fuimos, mi mamá, mi hermano y yo. Nosotros vivíamos pues aquí en la ciudad donde yo vivo, que es el sector del eje cafetero en Colombia. Es una ciudad muy chiquita, pues dentro de las más chiquitas que hay en Colombia. Y vivíamos en una zona de finca. Entonces, pues nosotros vivíamos en la finca, pero al separarse, mi mamá, mi hermano y yo nos vamos a vivir a la ciudad. Pues obviamente mi mamá como mamá soltera le toca pues conseguir un lugar donde llevar a dos peladitos sola en la ciudad. Terminamos en un apartamento, ahí pues siempre nos quedamos como unos 4 o 5 años si no estoy mal. Y después nos mudamos ya a una casa en la misma ciudad, pero ya como un poquito más grande, más espacio, pero igual siempre los tres. Yo desde muy chiquita como que me tocó asumir el rol de sea adulta, porque desde muy chiquita yo era la que mediaba entre mis papás. Entonces mi papá era peleada con mi mamá peleaba con mi papá, entonces yo era la que estaba en la mitad como que, mamá, es que mi papá te mandó a decir esto, o papá, es que mi mamá te mandó a decir esto. Entonces yo como que me tocó asumir como esa madurez desde muy chiquita, o sea, yo desde los 9, 10 años lidiando a dos adultos, porque los dos adultos no podían tener una comunicación sana entre ellos, y ponían a su hija en la mitad de los dos. Entonces, pues yo era como que la que estaba de aquí para allá, de allá para acá con el teléfono, y también desde muy chiquita me tocó asumir el rol de mamá con mi hermano, porque mi mamá trabajaba todo el día para sostenernos, entonces ella se convirtió en profesora de colegio y trabajaba en jornada de 7 a 4 de la tarde, afortunadamente en el mismo colegio nosotros dos, entonces pues sí, medio la veíamos, pero pues igualmente como quien estaba pendiente de mi hermano era yo, como quien le decía, no se comporte así, no haga esto, no sea grosero, esto, lo otro, pues era yo. Entonces, desde muy chiquita a mí me tocaba asumir ya como la crianza de mi hermano menor. Entonces, también como que por ese lado yo siento que me tocó como madurar muy rápido, porque pues yo era a los 12 cuidando a un niño de 7 años o a los 10 cuidando a un niño de 6 años y pues una niña de 10 años que hace cuidando a otro niño de 6 años. Entonces, a raíz de eso, como que siempre me tocó madurar muy rápido, de estar pendiente de las cosas de la casa, de mi hermano, de venga, cocine, venga y cuida a mi hermano mientras mi mamá sale en la tarde a hacer vueltas de banco, sale a hacer mercado o otras responsabilidades que tenía. Entonces también como que eso me llevó a tomar como un orden, una responsabilidad, como muy temprana edad. Entonces ahorita me decías, tú tienes 26, 25 años. Entonces, nosotros nos vamos a vivir a una casa ya más grande, como más espacio, en la misma ciudad, pero ya no era un apartamento de un piso, 3 habitaciones, sino que ya era una casa de 2 pisos, 3 habitaciones, sala, comedor, patio, espacio social. Entonces, pues a raíz de eso, también pues además de que soy intermediaria, pues como te decía, era la intermediaria de mis papás porque entonces era el teléfono roto. Ay, es que Manuela, vaya, dígale a su papá qué tal cosa. O Manuela, vaya, dígale a su mamá qué tal cosa. Entonces yo era, papá, es que mi mamá te manda a decir, mamá, es que mi papá te manda a decir, porque pues eran dos adultos que no Qué podían tener difícil, una ¿no? buena. Estás bien chiquita. Entonces, yo, una niña de 9, 10 años y mucho, siendo la conciliadora de dos adultos de 40 años, de 40 años, en la que me tocaba pues a mí asumir papá, es que tú deberías hacer esto, mamá, es que tú deberías cumplir con estas cosas, papá, es que tú deberías cumplir con estas cosas, pues al no vivir con nosotros. Entonces, eso también como que me llevó mucho a que yo tuviera que madurar más rápido y el hecho de que también me tocara antes comenzar a literalmente tener la crianza de mi hermano, porque entonces mi mamá para poder mantener una casa y dos niños tenía que trabajar todo el día. Trabajaba en el colegio, nosotros estudiábamos, pero pues la jornada era de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Entonces, pues si bien nos veíamos de pasadita, pues igualmente no nos veíamos todo el día y muchas veces llegábamos a la casa
y mi mamá tenía que salir a mercar o a hacer vueltas de banco o a hacer vueltas de carro o a hacer pues como otras diligencias de ella. Entonces a mí me tocaba quedarme en la casa con mi hermano. Entonces desde muy chiquita también fue como yo cuidando a mi hermano y pues como que venga y le ayudo con la tarea, venga y esto no se hace, no se porte así, no responde así. Entonces también como que me tocó ir adquiriendo como esa parte de la crianza de mi hermano, porque digamos que mi papá no estaba y mi mamá pues si bien sí está presente, pues tampoco tenía como el tiempo para, digamos, criarlo o dedicarle a él todo el tiempo. Entonces, como que a raíz de tener que ser la mediadora de mis papás, tener que criar a mi hermano, como que me tocó madurar de una manera muy rápida, pues que no debía ser. O sea, cuando yo tenía 12, a mí mis amigos me decían, es que usted parece 15, 17. Una señora chiquita. Ajá, porque usted, o sea, usted cocina, usted lava, usted hace aseo, usted habla muy inteligente, pues, o sea, usted como que sabe muchas cosas y se escucha muy madura. Yo no tengo 12, no tengo 13. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú me decías, ¿cuántos años tienes? Es que tienes 26, tienes 25. O tengo compañeros de la maestría que estudio, me decían, no, tú tienes 27 años. Y yo, no, yo tengo 23 años. Entonces, como, como más, o sea, Claro. se sorprende y es como, ¿cómo así que tiene 23? Y yo, Ahora entiendo más. Ok. entonces, Oye, claro, al momento de preguntarles, ay, ¿por qué crees que tengo 27? No, entonces, claro, comienzas, pues es que tú eres muy responsable, tú hablas como con seguridad de las cosas, sabes de los temas que abordas, normalmente eres muy estructurada, muy organizada, tienes un horario, tienes una agenda, cumples con las fechas, entonces como que eso no lo hace una persona de 23 años que pues para esa edad debería estar, no sé, pensando en salir de fiesta y el festival y el viaje y esto y lo otro, y no pensando claro. en En estudiar otra una etapa de maestría, vida. sacar un rápido. Entonces, esa es como la sorpresa que siempre pasa, es como, ay, no, tienes 27, y yo, no, tengo 23. Pero bueno, felicidades por eso, porque tomaste uno de los mejores caminos, aunque me imagino que no fue nada fácil, porque opciones hay muchas. Antes de continuar, cada que hable, mira hacia la cámara que te esté grabando. Ahí, porque ahí justo es como si estuvieras viendo de frente. Eso, gracias. Bien, entonces, creo que, y yo conocí, a mí me pasó también, que cuando te toca el tema de la independencia o la responsabilidad temprana, sin tantas herramientas, pues hay muchos caminos, ¿no? O sea, bien pudiste haber tomado otras opciones mucho más fáciles, pero creo que tomaste una de las mejores y por eso hoy eso ya se convirtió en una gran fortaleza para ti. Pero si volvemos a una niña de 9 años con tantas responsabilidades, ¿cómo hacías para lidiar con las emociones en este momento? Digo, o sea, suena ahorita a que lo lograron, ¿no? O sea, que están bien, que eventualmente salieron adelante, pero ¿cómo fue para ti antes de ser como parte de mamá sustituta y de encargarte de mediar para ti, para tus emociones, ¿cómo lo viviste? Yo, es que yo siento que desde muy chiquita que me tocó ver como estas situaciones, yo comencé a ser como muy resiliente, entonces yo era como, o sea, ya, como que pase, que pase, que pase, yo soluciono, yo asumo. Sí, sí, como que hubo en una época donde a mí me da muy duro, entonces yo, pues, no, o sea, no puedo decir que entré en depresión porque pues no cumplía como las características en ese entonces, pero yo creo que sí entré como en un momento de estado de ánimo muy bajo, de una tristeza muy profunda donde pues si bien yo siempre he sido muy buena académicamente, no soy la persona más social ni extrovertida del mundo, pero pues sí tenía compañeros, sí tenía amigos, pero sí a veces como que llegaba a mi casa y me sentía sola, porque entonces era, sea la supervisora de su hermana, pero de su hermano, pero ¿quién está para mí? O sea, mi papá no está porque no está presente, pues si bien se intentó ser un papá muy presente en muchos aspectos, pues hay otros que sí como que de pronto le faltó un poquito y fue como el tema
la comunicación, el tema de estar presente como un poquito más económicamente, porque la mayoría de peleas era por eso, era como, es que usted tiene que darle loncheras a sus hijos, es que usted tiene que darle al menos una muda de ropa a sus hijos al año, y lo que le dé su Sí. familia no, se lo tiene que dar usted, es que usted tiene que ayudar a pagar el colegio de sus hijos. Entonces, y pues mi mamá obviamente ya sí estaba presente, pero pues le pesaban más las responsabilidades que tenían. Entonces también llegaba en un punto que yo decía como, bueno, yo estoy para todo el mundo, yo tengo que creer a mi hermano, entender a mis papás, pero entonces, ¿quién se supone que me debe estar criando a mí? Entonces también fue como una parte en mi adolescencia, porque ya tenía como 12 o 13 años, yo sí era como, qué pereza estar en mi casa, me siento sola, pues no siento que esto va a ser mi responsabilidad y sí como que entré en un periodo de tristeza profunda. En esa época, pues como hasta los 15, tuve muchos problemas con mi mamá por convivencia porque yo tenía amigos mayores. Entonces, a ella no le gustaba que yo saliera con amigos mayores, a ella no le gustaba que yo fuera a fiestas de 15 que aquí se les celebran, entonces no le gustaba que me invitaran y no le gustaba que yo fuera. Claro. Entonces, sí hubo como una época muy conflictiva con mi mamá. A raíz de eso yo me tuve que ir a vivir con mi papá. Él en esa época tenía una pareja más bien de dudosa reputación. Ok, No nos, pues a mi hermano y a mí no nos caía bien, a la familia de mi papá tampoco le caía bien, entonces como que me tocaba estar allá porque la convivencia con mi mamá estaba muy conflictiva, pero era más tedioso estar allá, como con la pareja de mi papá y ella, y él. Entonces, como que esa parte también fue como, o sea, no tengo para dónde irme, o sea, ya no me puedo ir para donde mi mamá porque ella hay ¿cuántos pelea. años tenías cuando te No, vas a vivir con tu papá? como 12, 13 años, Ok, muy no, está chiquita. muy chica. ¿Y cuánto tiempo duraste allá con él? Como, no, yo creo que un año, si mucho, o sea, no duré más porque como te digo, la pareja era una persona muy, no, o sea, es que no sé cómo explicártelo porque, o sea, como que los hijos de ella eran prioridad, entonces ella pretendía que mi papá le diera la prioridad a ellos que a nosotros. Entonces también era como muy, pues la señora como, él también tiene dos hijos, no solo son sus hijos, nosotros también contamos, entonces entraba mucho en ese conflicto y nosotros no le decíamos nada a mi papá porque él era una persona de un temperamento muy fuerte. Entonces eso también como que pesó mucho porque entonces uno no le decía nada o cuando uno le decía algo que no le gustaba, él explotaba. Entonces también como que mi hermano y yo intentamos evitar ese tipo de explosiones a raíz de decirle, oiga, es que a mí no me gusta la pareja que usted tiene. Claro. Y esa etapa complicada de la adolescencia, con el estarte mudando y el no tener o no saberse con un respaldo de guía, ¿no? Que es bien importante esa edad para la construcción y bueno, para muchas cosas, ¿no? Para un adolescente que se necesita esa guía y esa crianza responsable que todo adolescente necesita, ¿no? O sea, podemos pensar que ya a los 12, 13, 15, ya, ¿no? Se cocina solo, pero pues es súper importante que se siga ahí, ¿no? E incluso, pues a tus 23, ¿no? E incluso pues a cada etapa de la vida que tener una guía siempre es bien importante. ¿Cuál crees que haya sido uno de los retos más difíciles de tu vida a raíz de esa estructura nueva que vivieron? No sé, algo que te haya así como impactado, que haya cambiado la forma en la que veías las cosas. Pues yo siento que como que a raíz de eso, yo también tomé como una conciencia como más, como aceptando la situación de mis papás. Entonces, por ejemplo, cuando la hija de la pareja de mi papá, que ellos pues no era que tuvieran mucho dinero, decía, no, es que yo me voy a estudiar a una universidad carísima del país. Yo decía, pero venga, o sea, ¿usted cómo va a hacer eso si su familia no tiene el dinero para pagarle, o sea, esa universidad que es carísima? Entonces yo también como que decía, pues, o sea, cuando yo entré a la universidad, yo voy a buscar una universidad que mis papás puedan pagar y puedan costear porque soy consciente del estado financiero que tienen ellos.
Entonces creo que también me volvió muy consciente en ese tipo de cosas, en no pida de todo porque no hay, no pretenda que los papás se endeuden pagando una universidad carísima solo porque usted quiere salir con el estrato y el diploma de esa universidad, sino también sea consciente en lo que puede y las limitaciones que tienen sus papás, que son trabajadores, sí, que le pueden pagar un semestre carísimo, no. Entonces, usted quiere una educación buena, busque una universidad buena, pero que entre dentro del presupuesto. ¿Quiere tal cosa? Pues se puede, sí se puede o no se puede, pero como que no voy a ponerme a sobreexigirle a mis papás, es que ustedes me lo tienen que dar, porque pues también como que uno debe ser más consciente. Entonces yo creo que a pesar de que no tenía una guía, a pesar de que no tenía una persona que me dijera, no, mira, hay que ser conscientes, que eso, es que lo otro, yo como que lo fui haciendo sola, o sea, como que me fui dando cuenta sola de que uno tiene que ser consciente, de que las limitaciones económicas existen, que uno no puede sobreexigir por más de que sea la responsabilidad de los papás. Entonces también como que todo el tema de mi estudio y mis cosas, también como que lo organicé a raíz de eso. Ya pues digamos que en adolescencia, pues de resto fue muy tranquila, ya pues de resto, el resto de mis años sí fueron muy tranquilos. Ya yo creo que mi vida otra vez vuelve y tiembla cuando yo entro a la universidad y yo creo que estos últimos añitos. Ok, entras a la universidad y cómo empiezas a vivir la parte, porque me imagino que aún sigues siendo gran parte del tema de tu hermano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vives la parte de mi hermano, eh, mi vida personal, en donde entra y la universidad, ¿no? Aunque es parte de tu vida personal, pero empieza a ser ya como eh, tu preparación profesional y todo ello. No, pues ya entro a la universidad, sí, entro asustada pues porque es un espacio nuevo, es un periodo nuevo, pero pues afortunadamente como que le voy cogiendo mucho el ritmo al tema de la universidad. Entrado un semestre, creo que me coge pandemia, entonces me toca aislamiento por creo que 2 años, si no estoy mal, o año y medio. En esa Okay. pandemia no fue tan tenaz porque pues yo vivía con mi mamá, creo que mi hermano quedó atrapado con mi papá en la finca, pero pues a él le gustaba porque él es una persona muy de moverse. Entonces él en la finca podía salir, moverse, montar a caballo, salir con sus amigos ahí, pero en la ciudad no se podía. O sea, en la ciudad estábamos todos encerrados en su casa, no puede salir a nada, tiene, aquí se hacía algo que se llama pico y cédula, entonces con los últimos números de tu cédula tú podías salir algunos días. Ok, Eh, entonces, pues por esa época como que mi concentración era estrictamente la universidad, las clases, los exámenes virtuales y prepárese porque a raíz de que era virtual, obviamente todo fue el triple de difícil. Ya se va acabando la pandemia, yo también voy casi acabando la universidad y mi hermano, yo no sé cómo lo llaman allá en México, pero aquí existe 10º y 11º de bachillerato. O sea, ya tú en 11 terminas y sales a la universidad. Entonces, en 10º de bachillerato, mi hermano tiene un accidente. Iba en el carro de mi papá con unos amigos y una tractomula lo empuja por detrás, se accidentan, esa camioneta queda hecha nada, literalmente queda valiendo 10 pesos. Y a raíz de eso ok. comienza ya como a desenvolverse un tipo caos en mi familia. Mi papá dentro de todo pues preocupado por su hijo, pero enojado porque acaba de perder la camioneta que compró hace poco, entonces se queda sin medio de transporte porque él tiene que viajar mucho por tema de trabajo. Entonces pues a raíz de eso usa el carro de mi mamá, pero como que, como yo te decía, mi papá es de un temperamento muy fuerte, es una persona muy complicada y le echaba la culpa a mi hermano de que no tuviera carro. Entonces era, usted me tiene que ir a hacer esto. Es que como yo no tengo camioneta porque usted me la estrelló. Entonces mi hermano sale con la misma genética que mi papá, mismo temperamento, Ok, no es la frustración, no es tolerante al estrés, explosivo, iracundo, se siente. Pero ¿qué sucede? Él no es capaz de enfrentarse a mi papá porque le da miedo. ok. Entonces Y comienza entonces,
a generar un malestar emocional dentro de él. Entonces ya no quiere ir a estudiar, ya no se siente bien, se siente muy triste, llora. Y a final de décimo, él decide no volver a estudiar esos últimos meses que quedaban porque se sentía muy mal. O sea, era de esas cosas que se levantaba y decía, no quiero ir a estudiar, llorando. O sea, más o menos diciendo, no quiero, o sea, llore, llore, llore. Y esos meses, entonces, la relación va mucho con mi papá porque esos chocan. Entonces, mi papá más o menos le echa la culpa a mi hermano de que se estrellaron y mi hermano es como, pero es que no fue mi culpa, pero es que, o sea, yo no lo tenía, o sea, no quería estrellarme. Y comienza a ¿Y ver tu cómo hermano cómo sale del accidente? ¿Sale bien librado? O sea, por lo que entiendo. sí, no, Pero no tuvo afortunadamente consecuencia los grave. dos salieron súper bien. Iba él y dos amigos y no sucede nada. O sea, lo llevaron a urgencias, como que pues el latigazo, pero nada más, no le sucede nada más. O sea, como que todo el accidente se lo llevó el carro, todo como el choque se lo llevó el carro. Ok, bueno. Sí. ¿Qué Entonces, edad a raíz de tenías eso, ahí? no, yo tenía 20, creo, 19 Ok, o bueno, 20. hace poco. A raíz de Sí, eso, sígueme entonces, contando. a raíz de eso, entonces comienza la relación de ellos dos a ser muy conflictiva. Entonces, en 11 ya Sergio dice, Sergio se llama mi hermano, que él se quiere cambiar de colegio. Entonces, pues es como pagar nueva matrícula, nuevos uniformes, nuevo todo. Se le hace, se le da, y a los 2, 3 meses dice, no, yo quiero volver al colegio pasado. Obviamente mis papás enojados porque le acabamos de pagar matrícula, le acabamos de pagar cuadernos nuevos, nos va a tocar ir a pagar otra matrícula. Entonces ya como mi hermano tiene más confianza conmigo, él me decía que, o sea, me decía, por favor, ayúdenme a hablar con mis papás, yo quiero cambiarme, yo no me siento bien en ese colegio. Entonces yo me siento, hablo con mis papás, yo les digo pues que vea que también consideremos pues que Sergio no está bien, que él se ha sentido muy triste emocionalmente, y logramos hacer que vuelva al colegio anterior, termina su 11 y entonces viene la lucha de este muchacho, ¿qué va a hacer para estudiar la universidad? Ok, ¿Qué va a acá es estudiar? bachilleres o preparatoria. O sea, es como un poco diferente porque acá son los 6 años como de primaria, después 3 de secundaria, después la preparatoria o bachilleres, depende, y ya de ahí la universidad. Pero entonces entiendo que allá se agarran como de corrido un poco, ¿no? Los Sí, grados. la secundaria ya es como toda Pero recorrida, ya es entonces, como secundaria sí, bachillerato. ok, ¿y qué es lo que sigue para el tema de educación de tu hermano? ¿Qué decide? ¿Qué hacen? Pues en ese momento él estaba con su discurso de yo no quiero estudiar porque estudiar no sirve para nada. Ok, Entonces mis papás preocupados porque era como, ¿cómo no va a estudiar? O sea, uno necesita un diploma, pues como para tener un buen trabajo. O sea, a no ser de que usted monte una empresa y sea súper exitoso, pues igualmente sí necesita un diploma aquí para que le den cualquier trabajo. Entonces, pues ahí preocupados porque, bueno, el muchacho decía, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y mis papás, pero entienda que usted tiene que. Al final acepta y entra a estudiar administración de empresas. ok. Él fue muy bueno para los negocios. En el colegio tenía un negocio de esos vapeadores, no sé si allá en México se conocen, como esas esencias. ¿Cómo Ah, se sí, Vapor, sí. llama? Y vendía, o sea, él vende una loca. Entonces vendía muy bien, vendía y le fue súper bien y montó su empresa, entró a la universidad y obviamente ya por el tiempo de la universidad pues no pudo seguir vendiendo, pero pues es muy bueno para esos negocios, entonces entró a estudiar administración de empresas. Pero cada semestre era la misma lucha. Terminada semestre era, yo no voy a volverme a meter a estudiar porque estudiar no sirve para nada, estudiar no sirve para nada, estudiar no sirve para nada. Entonces yo ahí aconsejándolo como hermana mayor, no estudie, vea, o sea, qué más divertido que estudiar. No estudia todo el día. Sale temprano, puede ir a pasear con los amigos. Los papás todavía le dan plata porque usted sigue estudiando. No le toca trabajar. ¿Qué más quiere usted? O sea, todavía lo mantienen, estudia y le dan plata. O sea, yo le decía, diviértase y gócese de esta etapa en la universidad.
Y ya como que a nivel familiar, con él, pues como te decía, que es de un temperamento muy fuerte, a veces tenía unos picos de desregulación emocional. Entonces a veces tenía mucho estrés acumulado, mucha cosa, y explotaba. Y era gritos y golpes en las paredes Ok. ¿Te tocó tener algún tipo de conflicto así con él, alguna que te reventara una de esas crisis a ti? todas las veces que le ha pasado. Ah, ok. Ha ¿Y qué pasado, hacía? yo creo que por ahí dos, tres, no, yo creo que tres veces me ha tocado a mí, donde él normalmente se desquita con mi mamá, entonces siempre la pelea la coge contra mi mamá y yo termino siendo la intermediaria. Entonces yo soy la que queda entre la mitad de los dos y le digo a mi mamá, cálmese, respire, no le responda, que lo único que hace es generarle más ira, y a mi hermano me tocaba calmarlo y meterme en la mitad. Entonces, si bien nunca le pegó a mi mamá, sí hubo momentos donde la estrujó o donde la empujó, donde pues a mí me tocaba ya como que meterme en la mitad como para que no suceda nada. En la primera situación que creo que le pasó ya como siendo un adulto, pues o siendo ya más grande, pues obviamente es fuerte, es más grande, más alto que yo, entonces pues yo bien, no soy chiquita, pero pues tampoco soy muy alta y bien floja, bien delicada que soy, metiéndomela a un hombre de, no sé, 180, 185, que iba al gimnasio todos los días y hacía pesas. Entonces, Claro, y además era, descolocado un poco fuera del ajá. control de la fuerza. Exacto, entonces encima de eso pues salió en su crisis donde no medía su fuerza. En la primera situación como que yo logré mediar, esa situación llamamos como a médicos, médico en casa, para que nos ayudaran como con primeros auxilios psicológicos, pues como para que nos ayudaran a calmar la situación. Le dieron un sedante, se durmió y al otro día amaneció bien. ¿Qué sucede? Cuando le dan esas crisis, se le borra cassette. No se acuerda de lo que sucedió, no se acuerda de lo que hizo, no se acuerda de lo que pasó. Sí, totalmente Entonces, entiendo. ese día era diciendo, llamen a la policía, haga que me lleven, yo no sé qué. Entonces, pues el médico como que vea, yo no voy a llamar a la policía, mire, cálmese, respire, le voy a explicar eso. Pues el doctor como que charló con él, lo logró convencer, lo logró calmar. Y al otro día ya como que amaneció mejor, pues obviamente, perdón, no me acuerdo lo que hice, o sea, como que estallé. La siguiente situación creo que fue como al año, o sea, creo que las situaciones nos han pasado anuales. La siguiente situación, como en diciembre, algo así, yo veníamos llegando de un viaje a visitar a la familia de mi papá, vuelve y sucede, situación con mi mamá, conflicto, sale diciendo, yo me voy a ir de la casa, yo me voy a ir de la casa, yo no quiero vivir con ustedes, es que yo ya no lo considero mi mamá. Ahí fue donde la estrujó, donde la empujó, entonces yo me tengo que meter a la mitad a defender pues a mi mamá, a calmarlo a Claro. él. Entonces, pues ese día sí sale iracundo, no se deja ayudar, y se va con un amigo de él. Los siguientes días pues fueron como todavía estaba muy enojado él. Claro, ya más grande, ya tenía, creo que tenía 18 años, si no estoy mal. Entonces, pues ya más grande, ya más llevado a su parecer, y pues él tiene, yo creo que tiene un desbalance psicológico que la verdad pues nunca lo hemos podido diagnosticar porque no le gusta ir al psicólogo. Entonces tampoco es como que se deje ayudar de manera psicológica. Claro, lo entiendo y justo, pues es un tema en el que andamos muchas veces, ¿no? No te podemos ayudar si no te dejas, si no quieres, si no participas. Exactamente. Pero sí, bueno, entiendo esa parte de las crisis violentas y el que se borra el cassette, ¿no? O sea, no recuerdo. Ujú. No es como el pretexto, es una realidad que... Es de la ira como que se les nubla y no se acuerdan de nada. Entonces, después de esa crisis, vuelve a los días, o bueno, creo que esa vez sí duró como 2 semanas, un mes, donde no lo dejamos volver a la casa y lo hicimos volver a la casa con el acuerdo de que tenía que ir a terapia psicológica, si no, no lo Sí, recibe. Esa vez lo mismo, yo no me acuerdo de lo que hice, yo no me acuerdo de lo que dije, yo no me acuerdo de lo que pasó. O sea, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó ese día. O sea, como que de tanta rabia que le dio, quedó con rabia como una semana prácticamente, o sea, una semana donde yo a veces hablaba con él, pero era muerto de la ira todavía. Entonces, ujú.
le suben esos niveles de ánimo altísimos y no logra bajar o no logra regularizarse de manera normal. Y entonces ya después nos pasa la última crisis con él, que fue el año pasado. Esta crisis pues ya sí es más grave. Pues voy a contar como por encimita, como por no ahondar tanto en detalles, porque sé que no es un tema que le guste mucho a mi hermano que se sepa. Claro, Hay una crisis de suicidio. ok, Entonces, a mí no me coge en la ciudad. Yo ese día, creo que el fin de semana que pasó, yo me iba a un viaje donde no había señal, o sea, donde yo quedaba en la nada, sin señal, sin internet, sin saber nada. Afortunadamente, en la casa de donde llego hay un Starlink, entonces más o menos logro saber la situación. Por encima terminan en urgencias, internado unos días en psiquiatría y ya cuando vuelvo, pues como que ese día él sale de psiquiatría, pero esa situación fue como que la crisis más grande. Esa no fue como en pelea contra mi mamá, sino ya era como que pelea interna. como Entonces, que ya implosionó. sí, entonces él no se siente bien consigo mismo, él no se sentía bien, se sentía estresado, se sentía infeliz, para él en ese momento su vida no tenía sentido. Entonces, si las dos crisis anteriores habían sido contra mi mamá y mi papá, esta vez fue interna. Entonces, esta vez ya fue como más, venga, y entonces, ¿cuál fue la reacción de él? Desquitarse contra sí mismo. Entonces ya a mí me toca, pues como que yo llego y yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Acompañarlo mucho, porque pues obviamente él no se acuerda de lo que sucedió ese día tampoco. Creo que ahí tuvo un blackout de casi 2 días donde no se acuerda de Ok. absolutamente nada. ¿Y en el psiquiátrico qué le indican? Le dicen, no sé, hay sospecha de algo, No, seguimiento. indican que debe ir a psiquiatría y a psicología, pues que ellos lo dejarían internado, pero como es adulto, solicita retiro voluntario. Ya, sí, ok. Entonces, pues a raíz como de esa situación, como que no quiso volver a un médico ni a un psiquiatra porque uno, como que en su mente todavía muy de adulto joven, es que si me dan medicamentos me va a sentir zombie, me voy a sentir dormido y yo no quiero sentirme así. Entonces, no voy a psiquiatría porque solo me van a medicar. Ya, ok. Entonces, ya desde casa lo que hemos hecho es hacer como un acompañamiento más de, pues venga, si se siente mal, pues al menos yo desde mi parte, si usted se siente mal, dígame. Si usted quiere hablar de algo, dígame. Si le está pasando algo, dígame. O sea, usted sabe que al menos en mí puede confiar, yo lo regaño cuando lo tenga que regañar, en el resto de cosas yo lo apoyo, pero como que no se quede callado, o sea, dígame. Entonces, como que también me tocó entrar a hacer ese papel de medio psicóloga, hermana, a Sí, raíz de eso. Entonces, desde esa situación, ya como que mis papás han entendido un poquito, a mi papá también como que lo he ido un poquito psicoeducando de cómo deben ser sus reacciones, que él no debe gritar, que él no debe morirse de la ira porque no le guste algo. A mi mamá también como que entiende un poquito un adulto joven, como es un adolescente. Y ya con mi hermano ha sido mucho de acompañamiento cercano, de cómo se siente, cómo está, lo que usted necesite, pídamelo. Entonces, pasé de ser hija a ser la psicóloga de la familia. claro. Pues es que desde chiquita te pidieron y te orientaron hacia ser intermediaria y pues lo sigues haciendo, pero creo que ahora desde las herramientas que ya tienes como psicóloga y eso que me acabas de platicar es algo muy, muy importante, pero más profundo en el tema emocional de la estructura que vives, que has vivido, el presenciar crisis. Y bueno, desde chiquita tener todas estas alternativas de vida y decidir por la que decides, pues me hace mucho sentido en el que hoy todo lo has transformado hacia algo positivo. Y pues también me gustaría regresar un poco. Hace rato comentaba sobre la, el temperamento de tu papá, cómo no congenia con el temperamento de tu hermano.
Y mientras tanto, ¿cómo era ya en esta etapa el temperamento de tu mamá ante la situación? ¿Cómo reaccionaba ella? Sí, mi hermano y mi papá tienen el mismo temperamento, la misma línea, entonces por eso chocan tanto, porque son iguales. Mi mamá sí ha sido una persona un poco más calmada, ella es un poco más como que asertiva, más tranquila, respiro. Entonces, normalmente las discusiones siempre eran mi papá y mi hermano gritando y mi mamá y yo mirándolos. Entonces, después como que mi mamá intervenía y tal vez sí se emocionaba un poquito, entonces yo era como que la de, a ver, todos hagan silencio, vamos a hablar por turnos. Ok, Pero pues menos mal, mi mamá es calmada porque pues yo no me imagino los tres siendo así o yo no me imagino los cuatro siendo así porque pues nunca habría una posibilidad de hablar ni nada. Entonces normalmente mi papá y mi hermano suelen ser los que están furiosos y furibundos y mi mamá suele ser la que escucha o la que cede o la que habla como de manera más calmada. ok. Bien, esto pues ya no es un tabú y es bastante común saber que en toda familia no hay perfección y que tenemos un familiar con alguna irregularidad emocional, con algún tema, y si no lo identifican es porque eres tú. Yo siempre decía, mi familia está súper bien, todo está bien, ¿no? Eh, y dando hoy que tengo diagnósticos, digo, era yo. Pero no necesariamente, pero es muy común. Entonces, esto ayuda mucho a la empatía de las personas que puedan tomar ahí como algunas herramientas y conocer que a pesar de todo esto que viviste, puedes tener una vida muy estable, tener éxito, haber concluido tu licenciatura, tu especialidad, estar estudiando más, tener proyectos tan sólidos. Y antes de llegar a ellos y pues a la manera que está teniendo tanto éxito actualmente, ¿cómo es que has lidiado? Porque lo platicamos en algunas etapas de la adolescencia, pero en general, ¿cómo podrías resumir el vida personal? O sea, ¿con qué te has refugiado? Si has tenido el tema de, pues yo soy como te describes, soy la profesional, pero también soy una persona hogareña y de familia que dedica mucho tiempo a ella. Y no he escuchado mucho pero me gusta, no sé, tal actividad, tal deporte, tal arte, tal, no sé, algo eh, en lo que te haya refugiado, ¿no? O sea, creo que todos tenemos diversos mundos dentro de nuestro ecosistema, nuestro universo, y quisiera que visitáramos uno de esos de tus mundos. Entonces, platícame. Sí, yo en el colegio fui una persona muy activa. Yo hacía porrismo, después se acabó el porrismo, entonces bailé casi toda mi secundaria. Bailaba, entonces estaba en el grupo de baile del colegio, íbamos a concursos, a campeonatos y yo me la pasaba bailando todo el día, literalmente. ¿Qué A mí me tipo de baile? no, de todo. Hacíamos baile cultural de Colombia, se hacía urbano, se hacía bachata, se hacía salsa, era como muy mezclado. Ok. Entonces, era tanto el punto que el profesor de baile me llamaba y me sacaba de clase y me decía, es que ella necesita a Manuela. Y yo me la pasaba en clase viendo, no sé, cálculo, química, filosofía, bailando. A veces me quedaba, eran los ensayos hasta las 9, 10 de la noche, un miércoles escolar, baile, ensaye, jueves, fines de semana. Entonces, como que mi refugio en ese momento fue el baile, como que Ok. estudia sí, todo, pero baile. Entonces, me la pasaba bailando todo el día. Pero ya desafortunadamente después entré a la universidad y mis horarios ya no daban con el grupo de baile porque era de colegio. Entonces, me tocó dejar el baile y comencé a ir al gimnasio.
entonces ya iba como que al gimnasio, que menos mal como que la universidad se lo daba gratuito a uno. Entonces, Ok. iba al gimnasio en el semestre, en vacaciones sí no hacía nada, después me cogió pandemia, y ya en pandemia me vuelvo más sedentaria, porque pues sí, ya como que dejo de hacer ejercicio, y adopto como mi primera perrita propia, como que Ok. ya adoptada a mi nombre. Entonces ya como que mi mundo comienza a girar en torno a ella, en torno a mi perrita y a mis gaticos. Entonces era la perrita para arriba y para abajo, yo la saco, la llevo a pasear, vámonos a caminar con ella, vámonos de viaje con ella, démosle gusto a los gaticos, venga, yo los saco a caminar. Entonces ya como que cambié esa actividad de gimnasio, baile, esto, lo otro, por concentrarme como en ellos. Bueno, ellos son mis hijos prácticamente, Sí, entonces sí, sí, voy a sí. feliz. Entonces, ¿cómo los puedo hacer feliz? Vámonos de paseo, vámonos llevémoslos a caminar, vamos al río, vamos a la finca. Entonces ya en pandemia, como que a raíz también del encierro, de que no me podía mover, cambio ese chip de ejercicio a las mascotas. Ok. Oye, ¿y eso consideras que haya sido un punto de quiebre en tu vida, el hecho de haber dejado el baile? ¿Cómo lo enfrentas? O sea, solamente fue una, "Ay, pues ya no se pudo, ya ni modo", porque de vivir en clase, pero en baile, de salir tan tarde para bailar, creo que eso era una gran pasión para ti. ¿Cómo enfrentas el haberlo dejado así? No, no fue un punto de quiebre. Es que yo creo que desde muy chiquita, como a raíz de todas las situaciones que viví, como que comencé a tomar una postura de, no, ni modo, ya, ¿Ok? ya, ¿qué más se va a hacer? A Entonces, lo que sigue. con el baile fue así, fue, no, ni modo, ya no puedo volver, ya nada que hacer. Entonces, como que me volví muy como bloqueada emocionalmente en esa parte, entonces es como que, no, pues no se puede, ya, no es que pasó esto, pues bueno, ya tengo que solucionar, pero pues no me voy a mortificar por eso que sucede. Y yo creo pues que eso fue como ese mecanismo de defensa que yo adopto frente a todas las situaciones que suceden con mis papás, con mi hermano, como en todo el ámbito familiar. Vale, súper. Oye, y actualmente que te encuentras en eh, pues una preparación de escolar, bueno, profesional, que estás haciendo la maestría, que estás eh, todavía siendo mamá de perrita, que estás eh, en el proceso también con tu hermano y que estás como subdirectora de una fundación internacional, lo cual es algo que sí admiro y respeto mucho porque entiendo el nivel de responsabilidad que lleva, pero ¿cómo lo fuiste formando? O sea, ¿de dónde viene todo ello? La raíz, pues nos las acabas de platicar, ¿no? O sea, sí, claro que es meritocracia, que has estudiado mucho, que estás muy bien preparada, que tienes habilidades intelectuales y demás, pero pues la personalidad se fue formando también para llegar a estos momentos. Actualmente, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es el estar? Porque lo dije muy rápido, pero el hecho de estar estudiando pues una maestría, estar en la dirección, llevas también talento humano, atención al cliente, gran parte de la fundación, todo ello, tus pacientes, estás en un emprendimiento propio, también sé que estás como haciendo tus pacientes, tus proyectos, todo ello. ¿Cómo es para ti actualmente la vida tan ocupada? Ocupada. Así, ocupada. Sobre todo desde que tomo maestría, pues obviamente ocupa gran parte del tiempo. Entonces, este último medio año ha sido repartido en dos, en la maestría y en la fundación. El emprendimiento quedó olvidado, no hubo tiempo de sacarle, entonces quedó en pausa y ha quedado en pausa porque me interesaba mucho más preocuparme por el tema de mis estudios y sobre todo haciendo una maestría online, como que tenía que estar
tomando las clases de manera sincrónica, haciendo las actividades de manera sincrónica, y todo como que en el momento que pasaba, porque pues si no uno se pierde y uno pierde la materia. Y la maestría, como es española, su nivel de evaluación es mucho más difícil y diferente al colombiano o al latinoamericano. Entonces los parciales son más complejos, las actividades no, que es que tú tienes que pasar las actividades y el parcial al mismo tiempo, por más de que si pierdes el parcial pero ganas las actividades, igualmente pasas las materias, no, igual la pierdes, tienes que pasar los dos. Entonces, mi mayor parte del tiempo fue maestría, clases, actividades y la otra mitad del tiempo la fundación. Los terapeutas, las citas, atención al cliente, hagamos esto, organicemos estos documentos, esta parte, esta otra cosa, la capacitación, la contratación. Entonces, ya como que hubo un punto donde yo me sentía como tan saturada que a mí se me olvidan las cosas. Y de hecho yo comencé a entrar en una crisis porque con la maestría yo sentía como que el cerebro no me funcionaba. O sea, que yo sentía que yo estudiaba y estudiaba, pero mi cerebro perezoso y no captaba la información y no entendía lo que me decían y yo estudiaba y como que no me lograba concentrar. Entonces yo entraba en crisis y yo era como, no, entonces si sigo así no voy a poder pasar los exámenes y se me olvidaban muchas cosas también de la fundación, entonces apenas era como, y tal cosa, y yo, ay, ¿verdad que yo tenía que hacer ese documento? O ¿verdad que yo tenía que sacar ese dato? O ¿verdad que yo tenía que preguntar algo? Pero en mi mente completamente eliminado. Entonces me tocó decir como, bueno, no, me tengo que comenzar a separar tiempos. Entonces las mañanas se las dedico todas a la fundación, donde ya yo me siento y digo, listo, con mi lista de tareas. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto hoy. Y por la tarde, que normalmente eran las clases de la maestría, entonces ya yo me dedico toda la tarde a clases y actividades. Entonces, de tal hora a tal hora hago tal cosa. Y ya normalmente en las noches volví a me concentrar en la fundación. Entonces como que llegó en ese momento donde yo ya no podía como con tantas cosas en el plato que yo dije, listo, no, voy a tener que organizarme. Entonces separo mi tiempo y lo organizo de una manera adecuada porque si no, si sigo así, se me va a olvidar todo de la maestría y se me va a olvidar todo el trabajo. Sí, comprendo. Y creo que el hecho de pausar proyectos no necesariamente es un tema de fracaso o algo negativo. Sí, si bien lo haces por un tema de, ok, estas son mis prioridades actuales, lo pauso para que pueda hacer 2 o 10 cosas que puedo hacer y no 6 o 100 que no puedo hacer, ¿no? Eso es algo que yo aprendí también tarde, porque también, pues, quería siempre hacer muchas cosas hasta que dije, no, ya, a concentrarse. Y creo que funciona, bueno, no creo, estoy seguro, funciona mucho mejor. Y sí, ¿no? A veces el estar pensando, creo que ya, no, mi cerebro ya no retiene, pues simplemente no es que no retengamos, y no puede ser no que no estemos cansados, puede ser más bien que estamos desorganizados. Y cuando le pones esa atención y lo organizas, todo sale muy bien. Creo que es un muy buen ejemplo el que das. Y toda tu historia me parece súper valiosa y muy valiente que la cuentes, lo cual sí respeto mucho y agradezco mucho el que hayas abierto como esta parte tan personal de ti, de tu familia, y que es también muy importante para los pacientes, ¿no? O sea, de una fundación, no solamente de los pacientes de Colombia, de México, de todo lo que atendemos, sino para personas que a lo mejor no es la atención para ellos si tienen un familiar, que a lo mejor no quieren la atención. Y pues tú que lo vives, ¿qué le podrías decir a una persona que está, por ejemplo, pasando por un punto de quiebre que no identifica que es un punto de quiebre en su vida y que puede estar ahí sufriendo sin darse cuenta y que se puede reinventar, ¿no? O sea, se puede ayudar a través de la psicología, psiquiatría o de lo que se puedan agarrar bailando en la vida? ¿Tú qué le podrías decir? Yo creo que más que decirle es que tienes que ir a terapia, tienes que ir a psiquiatría, porque hay mucha gente que
su estructura mental es tan rígida que para ellos, por ejemplo, mi papá dice es que ir al psicólogo es para locos y la hija es psicóloga. Sí, uno de los colmos, ¿no? Sí, es muy chistoso. Entonces mi hermano también es como, es que ir al psicólogo no sirve de nada. Por más de que uno les diga, ay, no, es que tú deberías ir porque pues es lo correcto o es una ayuda, hay gente que no lo tiene claro y que en algún momento de pronto más a futuro mi hermano va a decir, sí, yo voy a ir al psicólogo de pronto cuando tenga 25, 28, 30, cuando la novia le haga caer en cuenta que sí es importante y vaya y se quiera dejar ayudar. En ese momento pues ya será decisión de él. Que uno le diga, Sí. oye, tú deberías ser el psicólogo, sí, obvio, que él no lo quiera tomar, uno no lo puede obligar, pero es sí que encuentren algo que les guste. A él no le gusta ir al psicólogo, pero sí le gusta ir al gimnasio. Entonces él, sagrado, todos los días va 2 horas al gimnasio. Ahí saca su estrés, libera todo el estrés que tenga, la rabia, la ira, genera dopamina, genera serotonina y súper bien. Entonces es encuentren algo que les gusta. Que es que tú no quieres ir a terapia porque no quieres ser confrontado o no te sientes listo o es que la terapia es para locos o es que en psiquiatría me van a medicar y eso me va a poner a mí dormido, que también hay medicamentos que pues no tienen esos efectos secundarios, pero pues muchas veces no lo quieren escuchar, es encuentre qué le guste. Listo. ¿Con qué se conecta usted? ¿Le gusta bailar? Vaya y baile. ¿Le gusta pintar? Vaya y pinte. ¿Le gusta manejar? Maneje. Hay gente que también le gusta manejar. Vaya al gimnasio porque le gusta a usted estar en un gimnasio levantando pesas y haciendo máquinas 2 horas charlando con sus amigos. ¿Le gusta caminar? Vaya y camine al monte, al cerro y ármese sus paseos y vaya y camine. Pero como que encuentra algo que le guste, con lo que usted pueda conectar y de esa manera pueda mantener una estabilidad en su vida. Entonces, si bien no tiene que ir a terapia porque no quiere, porque la terapia es para locos, porque no se siente listo, o no quiere ir a psiquiatría porque se lo van a medicar, porque es que la psiquiatra no me presta atención, eh, encuentre como su manera de terapia, como lo que le guste y lo que conecte y lo que lo pueda mantener estable y lo que lo ayude también a sacar esas emociones negativas que tiene reprimidas. Si le da felicidad, no sé, chuchular a los perros, sobar a los perros, pues vaya y sobe a los perros y salga a caminar con el perro y juegue con el perro porque eso es lo que le genera felicidad. ¿Qué le gusta pintar? Entonces compre cuadros, entre a un curso de pintura porque le gusta pintar y eso es lo que le da felicidad. Entonces encuentren algo que le dé felicidad a usted y en su vida y agárrese, aférrese a ello porque es lo que lo va a mantener estable y lo que lo va a ayudar mucho en momentos difíciles si no quiere ir a terapia. Totalmente de acuerdo. Ayuda muchísimo, de verdad que sí. Y pues antes de concluir eh, y agradecerte infinitamente la oportunidad de conocer un poco más de ti y llevarlo hacia el podcast para que ayudemos a personas. Eh, Comentar que bien esto de la cámara, grabarte, no es algo que te encante, lo sé, por eso es que lo valoro mucho. Muchas gracias. Y pues para finalizar, si en una frase pudieras eh, decirle algo imagina que una persona va pasando eh, por tu vida, pero se cortó un poco, ¿verdad? Sí, me quedé en la pregunta, que si le... Ok, va de nuevo. ¿Qué frase le dirías a no solo una persona, la misma frase para esa mamá que estuvo ahí contigo, a los papás juntos, a los papás cuando se van, se separan, al ver a tu hermano en crisis
o al verlo regresar al gimnasio, verlo constante, a esa Manuela que está apasionada con el baile, que se está titulando. Imaginemos que es pues todas las emociones y una frase que a ti te pueda, que te guste, que la sientas conciliadora o que la sientas sanadora. eh, ¿Cuál sería como tu eslogan de vida? Yo creo que es el hecho de ser resiliente. O sea, en la vida hay cosas buenas y malas. Es como olas de mar. Viene la ola más grande, que es todo lo malo que se puede llegar a acumular en un momento que hace le pasa a uno y se acumulan todas las cosas malas, pero también llegan a las vaquitas que es donde le pasan a uno cosas buenas. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy resiliente en su vida y no darse por vencido. Eh, que uno sepa que ese hueco o ese mal momento o ese bache del que uno está pasando, uno va a salir, porque pues al final de todo ya va a estar la carretera o ya va a estar el mal calmado o ya va a estar la luz al final del túnel, porque no todas las vidas es solo una cosa mala, sino que hay cosas buenas, hay cosas malas, hay días buenos, hay días malos, hay días soleados, hay días grises, pero uno no se tiene que rendir en la primera adversidad, uno no se tiene que rendir en el primer día malo, uno no se tiene que rendir en la primera situación mala, sino que uno tiene que ser resiliente y uno debe decir, bueno, por esto malo que venga, van a venir muchas cosas buenas. Entonces yo siento que es ser resiliente con tu vida. Entonces no te rindas, no te des por vencido, no pienses que eso es lo peor del mundo, sino soporta, quédate ahí, lucha, pelea, que después de eso viene el sol, que después de eso viene la calma, que después de eso vienen las oportunidades, viene el éxito y vienen las cosas buenas. Totalmente. Muchas gracias por ese tan importante mensaje, por esa filosofía de vida. Y espero de verdad de todo corazón que le llegue a muchas personas que quizás están esperando por ahí un mensaje, una luz, algo que pueda tocar sus vidas. Y sobre todo, que esa resiliencia, perdón, sea algo que toque también la vida de tu familia, que de todo lo que han vivido aprendan mucho, tomen lo mejor y que cada día se encuentren en un mejor estado y una mejor versión de ustedes. Y pues por supuesto que Dilik, muchas gracias por todo, por tu tiempo y pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este bello episodio de Punto de Quiebre y nos despedimos. Muchas gracias. Dilik, Manuela, por favor, si deseas decir algo más, adelante. No, muchísimas gracias por la invitación, por escuchar mi historia de vida y espero pues que algo de mi historia y de mis experiencias pues les sirva a alguien para saber que si bien o es yo en su situación familiar o es el papá, el mamá o el hermano, uno, déjense ayudar. Si no está preparado para el psicólogo, al menos consiga una persona quien pueda ser su ancla, quien pueda ser su confidente. Y dos, que las cosas malas pasan. Entonces, que tengan paciencia y tengan esa fortaleza para poder enfrentarse a los retos, que al fin y al cabo esos retos lo hacen a uno más grande. Totalmente. Muchas gracias, Lick. Gracias. Y pues terminamos el capítulo. Muchas gracias, Liga. Hasta luego.